Muy buenos días, hoy les vamos a exponer sobre el entorno macroeconómico argentino desde el año 2000 al 2018. Nuestro grupo está conformado por Sara Lucía Bermúdez, Leandro Hernández, Santiago Jiménez y el que les habla, Daniel Baiter. Las variables que analizamos en el comportamiento económico principalmente fueron el PIB, la inflación y la tasa de desempleo. Y vamos a analizar los puntos de crisis que tuvo el país en estos 18 años en estas tres diferentes variables. Bueno, logramos identificar que hubo una crisis económica durante el año 2001 que tuvo unas afectaciones en los índices macroeconómicos en el año 2002. En esta gráfica encontramos la variación del PIB, podemos identificar una disminución, un decrecimiento en la economía del país, llegando a su punto mínimo a causa de lo que podemos encontrar por medio de la gráfica de la inflación, que fue una tasa histórica por encima del 40%. Adicional, la crisis del 2001 produjo un comportamiento del desempleo que supera las cifras históricas presentadas. Lo que podemos concluir es que una estanflación producto de la crisis del 2001 produjo la crisis del 2001 y directamente afectó la productividad del país. Esto también reconocimos que en el año 2008 y 2009 hubo una crisis económica en el país afectado tanto de manera interna como de manera externa. Bueno, en la parte interna se vio un paro agropecuario y una sequía. El paro agropecuario influye de manera directa, ya que se empieza a exportar menos soja, maíz, trigo, que son las materias primas que más importa este país, y eso reduce también el PIB en este año. Y también la sequía pues obviamente genera escasez y también pues como se secan los terrenos, no se pueden trabajar y aumenta también la tasa de desempleo aquí, como se puede ver que tuvo un pequeño aumento de 2008 a 2009. Y también fue ocasionado por el paro, que se dejaron de trabajar muchos agricultores y pues eso también repercute en la tasa de desempleo. En cuanto al PIB también se vio influenciado en la sequía debido a las exportaciones y las importaciones. Perdón, la crisis de 2008, que fue la parte externa de la situación, afectó directamente las importaciones, ya que desestimula el consumo a nivel mundial y entonces Argentina se ve afectada más por esa parte de exportaciones y porque disminuye mucho el consumo también interno del país. Y también disminuye la inversión debido a la fuga de capitales que hubo, debido a que nadie realmente quería invertir su dinero. Sí, ya que se veía esta crisis, empezaron a invertir en países desarrollados que tuvieran más liquidez, entonces también se desincentiva la inversión en Argentina. Entonces ahí podemos ver pues, la gran baja aquí del PIB y el aumento de la tasa de desempleo. Y por la parte de la inflación, en este periodo lo que hace es disminuir, porque aunque por los factores internos que tuvo aumentó un poco, la disminución del consumo hizo que se disminuyera la inflación. Bueno, yo hablando sobre la crisis económica argentina del año 2018 o crisis cambiaria. ¿Qué sucedió en el año 2018? ¿O por qué se llama pues, crisis cambiaria? Bien, lo que venía sucediendo desde el año 2002 con el fin de la ley de convertibilidad austral que decía que un peso argentino era igual a un dólar, con el fin de esa ley de convertibilidad austral, entonces empezó a evaluarse el peso argentino desde ese entonces. En un comienzo, con el objetivo de la ley de convertibilidad austral era, digamos, aumentar como la competitividad de los productos argentinos. Pero luego, con el paso del tiempo, vamos a ver que en el 2018 llega a ser un problema. Incluso vamos a empezar a ver qué pasó con la tasa de desempleo en el año 2018. O bueno, más bien está relacionado con el comienzo del periodo de la presidencia de Mauricio Macri en el 2015. Voy a mostrarles la tasa de desempleo. Esta es la tasa de desempleo. ¿Qué pasa aquí? Que en el 2015 llega Mauricio Macri a la presidencia de Argentina e impone ciertas políticas, como por ejemplo, suceden ciertas cosas como despido de empleados en el sector público,
Aparte de que debido a la se desvaloriza la moneda, entonces muchas empresas empiezan a desaparecer, a quebrar. Entonces aumenta la tasa de desempleo debido a eso. Como podemos ver aquí, que venía manteniéndose más o menos oscilando entre el 7 y el 9% antes de Mauricio Macri, es decir, durante el periodo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ahora vamos a ver qué pasó con la inflación en el periodo 2000 al 2018, que tiene que ver con que el aumento, debido a la desvalorización la pérdida del valor del peso frente al dólar, entonces más difícil obtener dólares, más costoso, entonces ciertos productos importados aumentan el precio, entonces por lo tanto aumentó la tasa de inflación. Aquí, por ejemplo, en el 2018 especialmente, cuando se ve ya un brusco aumento de la tasa de inflación. Y pues dicho aumento de la tasa de desempleo en 2018 también está relacionado con el PIB. Digamos, aquí podemos ver la ley de Okun, en donde vemos que como el PIB entonces como que tiende a disminuir con el paso del tiempo, aquí más o menos desde el 2015. ¿Qué pasa? Pues que va a aumentar la tasa de desempleo, y efectivamente vemos que en 2018 más o menos como disminuye el PIB, incluso llega a ser negativo, vemos como la tasa de desempleo va aumentando. Bueno, para poder continuar con esta exposición, hemos querido plantear algunas teorías económicas y poder buscar la relación que tiene con los datos y los indicadores anteriormente mencionados. Por este lado vamos a revisar la relación teórica entre el PIB y la inflación. Y como les comenté, pues en la crisis del 2001 se presenta una relación directa entre desempleo e inflación, tomando los puntos máximos y mínimos para aquellas épocas, lo que produjo una disminución en la productividad. Pero ¿tiene relación el PIB con la inflación? Y es que para eso tenemos que hablar sobre la teoría de Keynes, que menciona, por medio de su fórmula del valor agregado, que un aumento en la productividad del país, un aumento en el PIB, es a causa de un aumento en la inflación. ¿Y cómo hacemos que un país aumente la inflación? Por medio del consumo, aumento de disminución de las tasas de interés, disminución de los impuestos, aumento del gasto público. Eso hace que el país tenga mayor productividad. Entonces, ¿qué podemos identificar durante nuestro estudio sobre la economía de Argentina? Y es que existe una relación inversa entre PIB e inflación. Pudimos identificar que durante el año 2003 al año 2018 hay una disminución directa entre el desempleo y aumento de la inflación. Para el año 2002 encontramos un comportamiento diferente, donde una alta tasa de desempleo estuvo acompañado de un alto indicador de inflación. Entonces podemos identificar que a lo largo del periodo estudiado, pues encontramos tiempos donde la inflación crece en relación al desempleo, otros donde decrece, y no podemos identificar, y la tabla de dispersión nos ayuda a comprender un poco esto de no existe la relación entre ninguno de estos dos conceptos. En cuanto a la relación teórica que hay entre el PIB y el desempleo, que efectivamente sí se cumple en Argentina, nos basamos en la teoría de la ley de Okun. Esta teoría lo que establece es que a un aumento que haya en el PIB va a haber una disminución en menor proporción en la tasa de desempleo. Esto lo que quiere decir es que el PIB y el desempleo tienen una relación inversa. Es decir, mientras uno aumenta, el otro disminuye en menor proporción, y mientras el PIB aumenta en una proporción, la tasa de desempleo disminuye en una menor, y viceversa. Si el PIB disminuye, la tasa de desempleo va a aumentar en una menor proporción. Y esto se puede ver aquí en la gráfica de dispersión, en la que se establece que hay una relación leve y pequeña entre estas dos variables, y que van siguiendo la línea de tendencia hacia allá, lo cual indica que pues es una relación inversa.